Shalom Alejen a todos los hermanos que van a estar viendo este video de enseñanza. Vamos a estar estudiando la parashá número 2 llamada Noach o Noé. Y vamos a estar viendo el contexto de Génesis capítulo 6 desde el 9 hasta el capítulo 11 versículo 32. Vamos a estar trabajando en el estudio en esos 6 capítulos. Como jactará, conclusión, Isaías 54, 1 hasta el capítulo 55, versículo 5. Y vamos a estar también tomando textos del Nuevo Testamento, que en hebreo se dice Brit Hadashah, pacto renovado. Decimos la bendición, la verajá antes de iniciar el estudio de la Torah. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, quien nos santifica por medio de sus mandamientos y nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha bendecido con su preciosa Torah. Bendito eres tú, Adonai, que nos ha dado a Yeshua, el Mesías, como luz para las naciones. Amén. Bien, iniciamos el estudio con Génesis 6, versículo 9. Vamos a estar desarrollando algunas palabras en su significado hebreo de Génesis 6, versículo 9. Dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Elohim o con Dios caminó Noé. Vamos a estar estudiando qué significa Noé. Justo, perfecto, relacionado con el término o título Elohim y la palabra caminó. Esta parashá comienza con este texto. Estas son las generaciones de Noach. Vamos a ver cuáles son las generaciones de Noach. ¿Qué significa Noah? Noah viene de la palabra hebrea, de la concordancia Strong 5146, que significa reposo, descanso. Que esta palabra Noah viene de la raíz de la palabra Nuach, que significa quieto, reposado, descansar, establecerse, morar, quedarse, dejar caer, colocar, dejar a solas, retirar, dar consuelo. Y vamos a estar viendo todo esto ligado proféticamente con los últimos tiempos. El término descanso, el término reposo. Porque Noé es escogido de entre una generación para iniciar otra generación. La pictografía de Noach, la palabra Noach, que se escribe con la letra Nun y la letra She, que la letra Nun es como un renacuajo y la letra She es como una pared, significa la descendencia separa la vida o el hijo que separa. Entonces vamos a ver que una separación. ¿De qué? De una generación que no se arrepintió y de un justo que por haber él mantenido su justicia delante de Elohim fue escogido para ser salvado de ese juicio divino que vino en ese tiempo antiguo. Entonces vamos a conectar eso con los últimos tiempos y cómo Yeshua es el líder que va a separar las cabras de las ovejas. Y la palabra justo es la palabra hebrea 6662 de la concordancia Strong y viene de la palabra sadik, que significa derecho, justo, recto, que viene de la raíz sadak, derecho en sentido moral, absolver, justamente, hacer justicia, justificar, justo y purificar. Quiere decir que Noé era un varón derecho, recto moralmente, puro. La palabra perfecto viene de la palabra hebrea tamim, que es el Strong 8549, y significa entero, integridad, verdad, sin defecto, entero, integridad, íntegro, recto, sin tacha. Caminó viene de la palabra halak, de la concordancia Strong 1980, que significa andar, acudir, adelantar, alcanzar, alejar, andar, apartar, aumentar, avanzar, busca, etc. Todo este término ligado a camino. En otras palabras, Noé
era un varón que caminaba en justicia y que era íntegro, entero y completo. No se mezcló con las demás generaciones. Su ADN se mantuvo puro y se esforzó. Anduvo esforzadamente para alcanzar la justicia de Elohim. Recordemos que Elohim es un título de Adonai que tiene que ver con su justicia, su poder y como juez y soberano del universo. Mientras que el nombre en hebreo Yud-Heh-Vah-Heh, mientras que su nombre Yud-Heh-Vah-Heh tiene que ver con su misericordia. Texto de referencia Éxodo 34. Cuando dice acá, estas son las generaciones de Noah, Noah, varón justo, varón recto, varón derecho, y era perfecto en sus generaciones, con Elohim, con la justicia con el Dios de justicia, con el Elohim de justicia, caminó Noah. Y ese camino tiene que ver con andar y con alcanzar. Para yo alcanzar a alguien debo de esforzarme. ¿Qué está hablando el texto? Que Noé se esforzó para caminar, para alinearse a la justicia que Elohim demandaba en esa temporada. Los estudiosos dicen que si Noé fuera nacido en otra generación, no fuera sido considerado un sadik, un justo. Pero en todos los habitantes de esa generación, él era el que el Eterno vio que se esforzaba en caminar rectamente. Por eso que la palabra tamín no significa que no tenía imperfección. La palabra tamín tiene que ver con que era íntegro, completo y entero, porque ya vamos a ir estudiando ahorita cómo era esa generación. Dice que era una generación depravada y violenta. ¿Qué se depravó? ¿Qué se mezcló? ¿Qué se dañó? Entonces, vamos a ver allí en qué sentido Noé era tamín, era íntegro, era completo. Versículo 10. Vamos a estar hablando ahora del versículo 10 al versículo 13. Y dice: y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Can y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Elohim, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Elohim la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Elohim a Noah: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo destruiré la tierra. La palabra corromper viene del Strong 7843, la palabra chahak, que es decaer, corromper, corrupción, dañar, daño, demoler, depravado, derribar, deshacer, desperdiciar, destrozador, hacer destrucción, destruidor, devastar, echar, enloquecer, estropear, heridor, matar, merodeador, perder, pudrir, ruina, violar. Cuando él vio que se había corrompido, lo que estaba diciendo era que esa generación había dañado todo, estaba podrida, había violado los mandamientos que tienen que ver con Elohim, con su justicia, lo moralmente correcto. Y ahí es donde viene al término violencia, que viene del Strong 2555, que es la palabra jamás. Significa violencia, daño, ganancia injusta, afrenta, agravio, crueldad, daño, desnudar, falso, forjar, contra, hacer iniquidad, injuria, hacer iniquidad, hacer injuria, hacer injusticia, injusto, mal, maldad, malo, robo y rapiña. El texto diría algo así: y la tierra se depravó, se dañó, se pudrió delante del Elohim, y estaba la tierra llena de crueldad, de iniquidad, de ganancia injusta, de injusticia y de maldad. Cuando dice que había iniquidad, la palabra iniquidad en hebreo es la palabra abón, que quiere decir, tiene que ver con violar los mandamientos de Adonai. La tierra estaba llena de violencia porque habían violado, habían quebrantado los mandamientos.
del Eterno. Y vio Elohim que toda carne estaba dañada, podrida, estropeada, y su camino, su andar y su estilo de vida, su esfuerzo se había dañado. Y Elohim decidió destruir todo ser, hasta los animales, porque todo estaba corrompido. ¿Qué dijo Yeshua al respecto? Mateo 24:37 dice: mas como en los días de Noa, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es importante entender esta parashá porque el Mesías nos habló de que cuando venga la venida del Hijo del Hombre en los últimos días, está conectando este evento con los días de Noé. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, esa palabra maldad en griego es anomía, infracción de la ley o sin ley, diría así el texto, y por haberse multiplicado la violación de los mandamientos de la ley, el amor de muchos se enfriará. Porque el amor tiene que ver con guardar los mandamientos. Por eso Yeshua dijo en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice: mas el que persevere hasta el fin, y hablamos de ese esfuerzo, de ese caminar, y ese caminar tiene que ver con perseverar hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces Yeshua nos estaba señalando a Noah los eventos relacionados con el diluvio. Para ello, y entender un poco más el término, se casaban y estaban en casamiento, y como los días de Noah, tenemos que volver a la parashá anterior, al texto de Génesis 6, a partir del verso 1 al 8. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Adonai: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Adonai que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y vio Adonai que la maldad, que esa falta de obediencia a los mandamientos, de transgredir los mandamientos, de ir en contra de la ley de Dios, era mucha en la tierra, dice el versículo 5, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Adonai de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Adonai: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noah halló gracia ante los ojos de Adonai. Vamos a entender aquí de este pasaje quiénes eran los gigantes, o en hebreo los nefilim. Hay dos posturas en cuanto a esto. La primera es que los hijos de Elohim eran los descendientes de Seth, o justos de esa época, que se unieron con las mujeres descendientes de Caín. Observación: si este es el caso, porque esta unión produjo gigantes. Pero hay una segunda postura en la cual yo me inclino y voy a presentar esta postura bíblicamente. Es que esta expresión, y los hijos de Elohim tomaron a las hijas de los hombres, en la escritura se usa el título de Elohim para Adán, porque Adán fue hecho de una manera sobrenatural, no tuvo mamá ni papá, es una obra sobrenatural, fue hecho del polvo de la tierra, de la dama. Para hablar de Israel, Israel también dice en Éxodo, cuando Moshe va ante Faraón, así dice Adonai: deja ir a Israel mi hijo, mi primogénito. Y entonces estaríamos hablando de que Israel también es llamado hijo de Elohim.
para hablar del Mesías. El Mesías también es hijo de Elohim y referente a los ángeles, que en hebreo se dice malachim, que significa mensajeros. Pero en este contexto se hace referencia a los ángeles caídos. De allí se puede entender que viene esta raza híbrida, gigante, que en hebreo es la palabra nefilim. La palabra nefileos en hebreo significa el caer, el mentir, ser tirado, fracasar, rechazado. Viene de la raíz de la palabra nepal. Los nefileos son los hijos mutantes de los hijos de Elohim con las hijas de los hombres. También son llamados Refaim, que viene de la raíz Rapá, que significa espíritu, sombra. Texto Génesis 14:5. También son llamados Anakim, raza de gigantes. Número 13:33, descendiente de los nefileos. También son llamados los Emín, los desertores orgullosos, terrores, raza de gigantes. Génesis 14:5. También son llamados los susitas, los malvados. Génesis 14:5 también hay de referencia. Los ansumitas son llamados los conspiradores de maldad, Deuteronomio 2:20. Y los sofín, veladores descendientes de ángeles, Números 23. Vamos a ver pasajes donde se nombran a los ángeles como hijos de Elohim. Primer pasaje tenemos al libro de Job, capítulo 1, versículos 6 al 7. Un día vinieron a presentarse delante de Adonai los hijos de Elohim, entre los cuales vino también Hasatán. Y dijo Adonai a Hasatán, ¿de dónde viene? Respondiendo Hasatán a Adonai, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Está hablando de que los hijos de Elohim, los ángeles, los malachim, se presentaron delante de Yahweh, de Adonai, y Hasatán también vino. Hasatán es nombrado dentro de ese título. Otro pasaje tenemos el libro de Daniel, capítulo 3, del versículo 23 al 25, y dice, vamos a leer la parte cuando el rey Nabucodonosor construye una estatua y todos tienen que adorar al ritmo del pandero, del tambor, de la cítara y de otros instrumentos, y el que no adore esa estatua iba a ser arrojado al horno de fuego. Pero Sadrach y Abednego se negaron y fueron arrojados a ese horno de fuego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego, ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Qué imagen estaba viendo el rey Nabucodonosor? Que él había visto anteriormente, que lo compara a semejante a los hijos de los dioses. ¿Cuál era el plan de Hasatán en todo esto? Como Adonai había prometido que de la descendencia de Eva y Adán iba a venir el Mesías, que le iba a aplastar la cabeza, su trabajo iba a ser en genéticamente modificar la genética o el ADN del hombre, de modo que la línea del Mesías sea contaminada. Este plan con éxito evitaría el regreso del Mesías, por lo tanto evitaría el castigo de Hasatán y los ángeles caídos. Por eso podemos entender ahora este pasaje. Estas son las generaciones de Noach. Noach, varón justo, era perfecto, tamín, que era puro, que era completo, íntegro. En sus generaciones con Elohim caminó Noach. La palabra perfecto en hebreo es tamín, que significa estar completo, entero, sin defecto, sin imperfección o defecto. Porque el texto dice que toda carne se contaminó, es decir, hasta los animales. Por lo que da a entender que estos ángeles caídos se acostaron con mujeres y comenzaron a mezclar las semillas. Por eso en la Torah está prohibido mezclar semillas, animales de diferentes especies y ciertos hilos. Al Eterno no le gustan las mezclas. No podemos mezclar la Torah con el paganismo y tradiciones fuera de su contexto. Este pasaje da a entender que Noé era la única persona que sus genes no habían sido contaminados.
Levítico 18:23 dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Levíticos 19:19 dice, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestido con mezclas de hilo. Porque el Eterno comienza a dar instrucción a su pueblo de Israel de no mezclarse. ¿De dónde venían esas mezclas? De la generación antes del diluvio. Y podemos ver todo lo que está sucediendo en este tiempo de mezcla de animales, de semillas, del hombre, términos como transespecie. Todo esto estaba sucediendo en aquel tiempo. ¿Qué animales híbridos tenemos en este tiempo? Voy a nombrar algunos. Tenemos la narluga, que es la mezcla de un narval más una beluga. El ligre, que es la mezcla de un león más una tigresa. El tigón, que es un tigre ligado con una leona. El béfalo, es una vaca más un bisonte americano. El cebrazno, es la unión de la cebra más el asno. El cebrallo, la cebra más la yegua. El balfín, que es la falsa orca más delfín, nariz de botella. El burdégano, caballo más burra. La mula, que es la yegua más el burro. Puma pardo, leoparda más un puma. La cama, que es el dromedario con la llama. Esto está prohibido por el Eterno, no se puede mezclar las especies. ¿Por qué? Porque los animales híbridos son estériles. Voy a leer acá un comentario sobre la genética de estos animales. Cada especie posee una carga cromosómica específica que es transmitida a los hijos, pero que también necesita coincidir a nivel celular durante el proceso de meiosis, que no es otra cosa que la división celular, que se da durante la reproducción sexual para dar lugar a un nuevo genoma. En la meiosis, los cromosomas paternos se duplican y toman carga genética de ambos para definir características específicas, como color de pelaje, tamaño, etc. Sin embargo, al ser animales de dos especies distintas, el número de cromosomas puede no ser el mismo, y cada cromosoma correspondiente a una característica específica puede no coincidir con el del otro padre. Es decir, si el cromosoma 1 del padre corresponde al color del pelaje y el 1 de la madre al tamaño de la cola, la carga genética no se fabrica de manera correcta, y esto genera que la mayoría de los animales híbridos sean estériles. Y allí podemos entender todo cuando dice Yeshua, se estaban casando en aquel tiempo, porque vemos que hombres con hombres, mujeres con mujeres, con animales, y hoy en día se habla en ese término de casamiento hasta con un árbol. Si te gusta un árbol, te casas con un árbol. Si te sientes perro, te vistes y te puedes hasta operar para parecerte un perro, para usar el término transespecie, y todas estas modificaciones genéticas. En cuanto a las semillas, sembrar dos tipos de semillas arriesgados, sobre todo si las necesidades de cada planta en cuanto a agua y cuidado son diferentes. Ayuntar dos especies diferentes de ganado o animales, como un buey y un asno, es un maltrato para ellos por la fuerza diferente y aún su anatomía. Y mezclar dos especies de tela requería también esfuerzo innecesario, además de que el usar lino tenían que traerlo de Egipto, algo que a Alaba no le agradaba demasiado por el riesgo de corrupción de su pueblo al mercadear con esa nación. Llevándolo desde otro punto de vista alegórico y analógico, no podemos mezclar lo santo con lo profano, no podemos mezclar la Torá con enseñanzas paganas, con tradiciones de hombre. Desde Génesis, Adonai creó todo según su especie y sin ninguna intención de hacer cruces o mezclas entre especies, algo que se han pretendido los paganos. De ahí el origen de los mitos de las sirenas, mujeres peces, el minotauro, toro hombre, centauros, caballo hombre, y los hombres con patas de chivo como el dios Pan de los griegos. Adonai prohíbe todo eso. Con esos mandamientos Adonai no solo les dio un mandamiento práctico, sino también un recordatorio de no mezclar doctrinas, especies, ni la semilla de la mujer con la semilla de la serpiente desde Génesis. Todo ese conocimiento de ver
los minotauros, los centauros, los sátiros, todas esas mitologías griegas y las diferentes culturas de los dioses que ellos creían, no eran nada menos que Nefilín, que eran los ángeles caídos. Estos ángeles caídos fueron atados en cadena en los abismos, y sus hijos los gigantes murieron en el diluvio, y como son mutantes, una raza híbrida, sus espíritus no vinieron a Elohim. El libro de Enoc dice que los hijos de los ángeles caídos son los espíritus inmundos, los demonios. Judas 1.6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Segunda de Pedro dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noa, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Podemos entonces conocer que estos ángeles han sido encarcelados hasta el tiempo del fin, que han sido guardados para el día del juicio y serán nuevamente sueltos. El libro de Enoc era parte de la lectura de los judíos del primer siglo. Tenemos un punto de referencia. Judas 1.14 dice: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Quiere decir que era un libro leído en esa época como parte de las escrituras. Apocalipsis 9 del 13 al 16 dice esto: el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Elohim, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Apocalipsis 9.1 dice: el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Elohim en sus frentes. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en el griego Apolión. La palabra Abadón es la palabra Paal. Esta raíz no tiene ninguna propiedad especial de conjugación. La traducción es abandonar, dejar, retirarse. Se relaciona con los Nefilín, también significa estrella caída. Viene de la palabra Nepal, Corban Nepal, nombre en singular de los ángeles caídos. Quiere decir que el Abadón es el ángel caído, y se habla de Nepal. Y Nepal queda en la India, una ciudad donde es centro de adoración idolátrica y conocida como uno de los centros de mayor espiritualidad en el paganismo. ¿Y de dónde viene toda esa cultura y todo ese paganismo? De este punto de acá, de los Nefilín. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Adonai. En todo lo que está sucediendo, en todo lo que está pasando, Noé halló gracia. En medio de toda esta mezcla, de toda esta depravación, esta violencia que estaba sucediendo en la tierra, toda carne se había contaminado. Todo pensamiento del hombre era de continuo hacer el mal contra la justicia, robando, corrupción, porque la palabra que estaba corrompida también significa corrupción. Había mucha corrupción, y la corrupción tiene que ver con las ganancias deshonestas, con quitarle al pobre, con desamparar a la viuda, al huérfano, y ser de manera injusto. Porque esa palabra justicia tiene que ver con el ayudar al prójimo, al pobre, al menesteroso. Cuando hablamos también de esa, cuando uno lee el libro de Enoc, como
No es un libro dentro de los 66 libros, pero se puede leer como una referencia extrabíblica, no para hacer doctrina, pero sí para darnos una mayor comprensión de lo que sucedió. El libro de Enoc plantea de que habla de un ángel caído llamado Azazel. ¿Y donde oímos hablar de Azazel? En Levítico 16, cuando se habla de el día de Yom Kippur, que había que dos machos cabríos, dos cabras que se escogían. Uno era para Adonai, que se sacrificaba y su sangre se rociaba en el altar del lugar santísimo, y el otro era por Azazel, donde el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, ponía las manos y echaba sobre el animal todas las iniquidades del pueblo, y esa cabra tenía que llevarla al desierto y tenía que tirarla, caer de un precipicio. De ahí donde viene la palabra Nepal, de Nefilín, caído, haciendo referencia a los que cayeron. Y vamos a ver, ¿qué es gracia? La palabra gracia viene del Strong 2580, que significa gen. La palabra gen significa bondad, favor, agradar, favor, misericordia, también significa precioso. Viene de la raíz Hanan, del Strong 2603, que es doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior. Favorece, conceder, amigablemente, apiadar, compadecerse, compasión, dar, favor, hacer merced, misericordia. La gracia existe desde el principio. Esa enseñanza de las dispensaciones y que dice que estamos en la era de la gracia es totalmente falso. La gracia siempre ha estado, es un atributo del nombre de Adonai, del Yud-He-Vah-Hei, de Yahweh, bendito sea su nombre. El texto dice, y no hallo gracia ante los ojos de Adonai. Ahí están las 4 letras del tetragramatrón, Yud-He-Vah-Hei, ahí nos sale el término Elohim. Vemos en el verso que leímos anteriormente que Noé era justo y perfecto en su generación y caminó con Elohim, él caminó en esa justicia, pero él halló gracia ante los ojos de Yahweh, porque Elohim tiene que ver con la justicia y Yahweh, bendito sea su nombre, tiene que ver con su misericordia, porque la base de su trono es la justicia y la misericordia. Salmo 89, 14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Éxodo 34, 5 dice, y Adonai descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Adonai, y pasando Adonai por delante de él proclamó, Adonai, Yud-He-Vah-Hei, Yud-He-Vah-Hei, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. El nombre Yud-He-Vah-Hei está ligado a su gracia, a su misericordia, a su bondad, a su clemencia. ¿Y cuál es la base a la hora de juzgar? 2 cimientos, justicia y bondad, justicia y misericordia. Justicia y juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de su rostro. ¿Qué hay delante de su rostro que él proclamó delante de Moisés? Que fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Pero para quién? Para aquel que se arrepiente, para aquel que busca esa gracia, para aquel que clama. Entonces, va a haber que un ger, que es inclinarse en bondad. Entonces, el Eterno se inclinó en bondad para Noah, porque era un varón justo en su generación. Seguimos con el versículo 14 de Génesis 6. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Esa palabra brea en hebreo es la palabra kapar, que es donde viene la palabra caporet, que es el propiciatorio de la tapa que cubría el arca,
Esa palabra capar tiene que ver con kipur, de cubrir. Noé iba a cubrir la madera por dentro y por fuera con brea. Estamos hablando entonces de Yom Kippur, de cubrir. ¿Qué se ve en Yom Kippur? Cubrir nuestros pecados. ¿Y quién nos cubre? Nuestro Mesías Yeshua. Y de esta manera la harás de 300 codos, la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. En Primera de Reyes 6:22 son las mismas medidas que el Salomón construyó el templo. Dice Primera de Reyes 6:22, la casa que el rey Salomón edificó a Adonai tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Lo mismo que el arca. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso abajo, segundo y tercero. Una sola ventana en la parte de arriba. ¿Qué nos habla eso? De mirar solamente al Eterno y no mirar las circunstancias o la dificultad que esté sucediendo a nuestro alrededor. Porque Noé lo que no iba a ver era la destrucción que estaba pasando. Él simplemente iba a ver la gracia del Eterno que había tenido para con él. Y esta arca, como acabo de explicar, son las mismas medidas del templo. Y esta arca tenía 3 compartimientos. Igual que el templo o que el tabernáculo, que tiene el lugar santo, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces vemos la conexión con el templo y con el tabernáculo. Y aquí, versículo 17 de Génesis 6, y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Elohim le mandó. Hasta el diluvio la humanidad no había comido carne. Durante 1656 años la carne simboliza el alimento sólido de la Torá, que se necesita de esfuerzo para ser digerido. El Mesías también simboliza la carne. Él dijo, comed de mi carne y bebed de mi sangre. Esto es la revelación, la revelación que Él muestra de la Torá. Y aquí viene el conocimiento también de los animales puros e impuros, Tahor y Tamé, que en aquel tiempo eran solamente para diferenciarlos para los holocaustos y los sacrificios. Vamos a Génesis 7, versículo 1 dice, y dijo luego Adonai a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Solo Noá fue visto por Adonai como justo en esa generación. De igual manera, cuando el Mesías se manifieste en carne, cuando el Mesías se manifestó en carne, fue el único justo. Porque dice en Romanos el apóstol Pablo que no hay justo ni siquiera uno en la tierra, solo el Mashiach. Así como la familia de Noah fue salva por medio de él, así toda persona que está en el Mesías será introducida en el arca de salvación de este tiempo. Todo aquel que quiere entrar en ese pacto, en esa salvación que ofrece Yeshua, tiene que venir a él, creer en él. Y creer en él no es creer en él por creer, es vivir la vida que él vivió, es seguir su ejemplo, es guardar sus mandamientos. Y por eso dice Apocalipsis, esta es la paciencia de los santos, los que guardan sus mandamientos y mantienen el testimonio de Yeshua. Son 2 cosas en que tenemos que caminar: lo justo, lo sadik, que la palabra sadik, la letra sadik en hebreo, es como una persona recostada en espera, que es paciente, que está esperando. Y un justo, un kadoshim, un santo, es aquel que camina en los mandamientos y en el testimonio de Yeshua. Versículo 2 dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas.
macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noa conforme a todo lo que le mandó Adonai. Ese es el secreto del éxito, hacer todo conforme la voluntad del Eterno. Si nosotros caminamos en ese alineamiento conforme a lo que Adonai nos muestra en su palabra, vamos a tener éxito en todo. Hubo separación entre lo que es limpio, Tahor, y lo que es impuro, Tamé. Así será cuando venga el Mesías. Hará separación de los que son ovejas y de los que son cabras. Seguimos con Génesis 7, del 6 al 13. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Elohim a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. El año 600 tiene que ver también con los 6000 milenios que el Eterno le da a la humanidad. Pues cuando leímos ahorita Génesis 6, del 1 al 8, que el Señor le dio al hombre 120 años para que viva. Pero si comenzamos a ver cuántos años vivió Noé, cuántos años vivió Sem, cuántos años vivió Abraham, y todos, y Jacob, Isaac, vivieron más de 120 años. Entonces no está hablando de algo literal, sino de algo profético. ¿Y qué es lo que se cree? Que se está hablando de 120 jubileos. Y si multiplica 120 por 50, que son jubileos, son 50 años, nos da el total de 6000 años que el Eterno le dio a la humanidad para arrepentirse. Y según el calendario judío estamos en el año 5781. Faltando 200 y tantos años para el año 6000, 6000. Pero el calendario caraíta dice que estamos en el año 5992. Faltando alrededor de 8 años para el año 6000. Claro, estos son números hipotéticos, porque el día y la hora solo lo sabe el Eterno. El diluvio, ¿qué significaba en aquella época el diluvio? El código de Hammurabi. Hammurabi fue el 6º rey de la primera dinastía de Babilonia. Se cree que Hammurabi era Nimrod. Ahorita estaremos hablando un poco de Nimrod en la Torre de Babel. Hammurabi fue el 6º rey de la primera dinastía de Babilonia, originaria de las tribus amorreas asentadas en torno al creciente fértil entre el 3er y 2er milenio antes del Mesías. Según la denominada cronología media, reinó en la ciudad de Babilonia entre los años 1792 al 1750 antes del Mesías. De la ley 1 al 5, la mentira y el falso testimonio tenían castigo. La ley número 2 es una antesala de las leyes que se impondrán en la posteridad en la Edad Media. El juicio de la ordalía, es decir, dejar que un ser superior decida lo que se debe hacer con el acusado, estuvo presente en el código de Hammurabi. Si alguno ha lanzado un maleficio sobre un hombre sin prueba de culpabilidad, el maleficiado se arrojará al río. Si no puede salir, su casa pasa a quien le lanzó el maleficio. Pero si el río devuelve inocente, sano y salvo, su enemigo es digno de muerte, ya que el que pasó por la prueba del agua es quien se apoderará de la casa del otro. Si una mujer casada ha sido sorprendida durmiendo con otro, se les atará juntos y se les arrojará al agua.
a no ser que el marido le dé cuartel o el rey a su servidor. ¿Qué está hablando de pasar por el agua? El agua iba a ser juicio, el juicio de las aguas. Y una entidad suprema, un Dios, iba a decidir si esa persona era correcta, era inocente de lo que se le acusaba, iba a salir del agua. Pero si la persona moría ahogada, eso implicaba de que la persona era culpable. Igual cuando el profeta Jonás, va huyendo del Eterno de Nínive a Tarsis y comienza la tempestad en esta embarcación, él le dice a las personas: lánceme al agua, lánzame al juicio de las aguas. Y que vino un pez y lo tragó. Pero dentro del vientre del pez él clamó la misericordia de Adonai. Y fue perdonado. Y el agua lo devolvió. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el diluvio tiene que ver con purificación y juicio, si es inocente o si es culpable. ¿Quién fue el inocente que salió del diluvio? Noé y sus hijos y las esposas de sus hijos. 8 personas se salvaron, salieron libres del juicio de las aguas, pero la demás humanidad y todos los animales fueron condenados. Cuando Faraón lanzaba a los hebreos al río Nilo, era demostrando que pasaba por el juicio del Dios de ellos, pues el río era un Dios para los egipcios. Eso indicaba que los hebreos eran culpables, pero cuando Israel cruzó el Mar Rojo y salió victorioso mientras que los egipcios murieron ahogados, allí el Eterno les habló con ese hecho asombroso que los culpables eran los egipcios. Por eso las demás naciones temían, al igual que cuando cruzaron el Jordán. De la misma manera, cuando Yeshua caminó sobre las aguas, él declaró por medio de esa señal que él tenía el juicio de las naciones. Recordemos que las aguas significan naciones también. Las aguas también representan pueblos, muchedumbre, naciones. Por eso al final de los tiempos habrá un juicio y el que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. El diluvio representa purificación. Es una analogía de la tevilá, del bautismo. Cuando somos sumergidos en el nombre de Yeshua HaMashiach, pasamos por el juicio de las aguas, morimos al pecado y resucitamos como nuevas criaturas. Nacemos de nuevo. Esta fue la manera en que el Eterno purificó el mundo antiguo. 40 días es analogía de 40 jubileos. Porque han pasado 40 jubileos, 2000 años en que el Mesías vino y hemos estado en un proceso de purificación en estos 2000 años, esperando su segunda venida. ¿Dónde más vemos relacionado el número 40 con purificación? 40 años en el desierto. El pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, que llevando la culpabilidad de su decisión, de su incredulidad. Luego que murió esa generación, que hasta el último murió, que solo Josué y Caleb fueron los únicos que se salvaron y pudieron entrar en la tierra prometida, de la generación que salió de Egipto, pudieron ingresar a la tierra prometida. 40 días de ayuno de Yeshua. Yeshua tuvo 40 días de ayuno y fue tentado por Hasatán, y 40 días estuvo enseñando acerca del reino cuando resucitó y ascendió a los cielos. Génesis, vamos a continuar con Génesis 7 del 10 al 11, dice: y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Aquí se refiere al mes de Kesvan, el octavo mes del calendario religioso, pero en el civil es el segundo mes después de Tisri. En Israel y en las escrituras podemos observar 2 tipos de calendario: un calendario civil y un calendario religioso. El calendario civil inicia en el mes de Tisri. Ese mes de Tisri coincide con el calendario gregoriano entre los meses de septiembre y octubre. Entonces, el primer mes, según el calendario civil, es el mes de Tisri, y el segundo es el mes Kesvan. Pero cuando el pueblo de Israel sale de Egipto por la mano de Moisés, el Eterno les cambió el calendario. Dice Éxodo 12:1: habló Adonai a Moisés y a Aarón en las tierras de Egipto diciendo: este mes, el mes de Abí o el mes de Nisan, os será principio de los meses.
para vosotros, será este el primero en los meses del año. Quiere decir que hasta ese momento de Éxodo 12, el mes de Nisan no era el primer mes, era el mes séptimo. Y el primer mes era el mes de Tisri. Pero cuando él le cambia el calendario, entonces Nisan pasa a ser el primer mes y Tisri el séptimo mes. Pero hablando de la época del diluvio, el primer mes era el mes de Tisri, entre septiembre y octubre, y el mes de Yesvan viene siendo entre octubre y noviembre. Entonces, en el mes de Yesvan fue que vino el diluvio. El significado del número 8, porque vamos a hablar del 8, porque Noé era la octava generación y 8 fueron los que se salvaron. El significado del número 8 está íntimamente ligado a Yeshua. Es un número de especial mención en la escritura y lo podemos encontrar hasta más de 80 veces. Significa fertilidad, abundante, nuevos comienzos. El número 7 por el séptimo es el Shabbat, el descanso. Y el octavo pasó el número de la obra. Yeshua resucitó el primer día de la semana, el octavo. Noah fue la octava persona que pisó la tierra para dar inicio a un nuevo comienzo. Primera de Pedro 3:20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Elohim en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 8 es un número de salvación. El rey David fue el octavo hijo de Isaí y el hijo varón era circuncidado al octavo día. Ya hemos estudiado el significado del número 8, vamos a seguir con Génesis 7 del versículo 14 al 19. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie, vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Elohim. Y Adonai le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Porque se repite mucho, las aguas crecieron, y vuelve a decir, y aumentaron y crecieron, porque nos está hablando de aquí de una repetición. Cuando en la Torah se repite algo que el Eterno quiere que lo recordemos y que nos fijemos en qué mensaje nos está dando. Y debemos entender que esta historia se repite cíclicamente, porque así funciona el tiempo del Eterno. Seguimos con el versículo 20. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Vamos ahora al capítulo 8. Y se acordó Elohim de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Elohim un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. El término se acordó Elohim es una expresión idiomática, un hebraísmo, porque el Eterno es omnisciente, todo lo sabe, a él no se le olvida nada. Pero el término acordar es una expresión idiomática que significa actuar a su favor, de manifestar gracia y misericordia, porque él es omnisciente y sabe todo. Así que esto de que se acordó es un acto de bondad cuando miró a Noé,
es recibir el favor divino. Así, cuando Elohim destruyó las ciudades de la llanura, Elohim se acordó de Abraham. Por eso sacó a Lot de en medio de la destrucción de la ciudad en que Lot habitaba. Se acordó de Abraham, o sea, mostró su favor por Abraham, salvando a Lot. Otro término es Génesis 30:22. Y se acordó Elohim de Raquel, y le oyó Elohim y abrió su matriz. Quiere decir que Elohim se acordó de Raquel para conceder la petición, porque Raquel era estéril y ella le pedía un hijo. Al Eterno le pedía hijo. Y el Eterno escuchó su oración y le mostró su favor y hizo el milagro que su matriz se volviera fértil. Nehemías 5:19 dice: acuérdate de mí para bien, oh Elohim mío, de todo lo que hice para este pueblo. También puede olvidarse de alguien, es decir, no mostrar su favor. Lo contrario. Lamentaciones 5:20 dice: te olvidarás para siempre de nosotros, nos abandonarás por tan largo tiempo. Salmo 42:9 dice: digo a Elohim, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué ando enlutado por la opresión del enemigo? Lo que está diciendo, ¿por qué no me has mostrado tu misericordia? ¿Por qué no me has mostrado tu favor? En determinadas condiciones, también puede olvidarse de alguien en el sentido de no prestarle su favor, especialmente cuando su pueblo rompe el pacto y no le obedece. Oseas 4:6 dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento y porque menospreciaste mi ley, dice, mi conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y por cuanto te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Quiere decir que no tendré favor de tus hijos. Sin embargo, Noé fue fiel a Adonai y no lo olvidó. Antes se acordó de él, pero también se acordó de alguien más, de los animales. Seguimos con el versículo 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. El mes séptimo sería el mes de Nisan, en este caso, como lo expliqué anteriormente, sería el 17 de Nisan, el mismo día en que Yeshua resucitó de entre los muertos, enterrado el 14 de Nisan y resucitado el 17. El décimo mes sería la conexión con la fiesta de Shavuot, dos meses después. Un Midrash dice que los montes que se vieron fue Sión y Sinaí, porque allí fueron entregados la Torah en la fiesta de Shavuot. Y no halló la paloma, voy al versículo 9 al 14, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Es decir, que el primero de Tisri es la fiesta de Yom Teruah. Ese día de festividad se abre la puerta para los 10 días de Teshuvah, de arrepentimiento. También el primer Adán fue creado ese día. ¿Qué nos está hablando aquí? Que ese día es cuando, en la fiesta de Yom Teruah, cuando el arca se detiene, es cuando viene un tiempo profético de misericordia, de perdón y de gracia. Y habla de una nueva creación, de un nuevo comienzo. Entonces habló Elohim a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias,
y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Adonai, y tomó de todo animal limpio y toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Adonai olor grato. Y dijo Adonai en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Entonces vemos aquí que Noé hizo un holocausto, en hebreo es la palabra olá, hizo una olá, una ofrenda de elevación. Y esta ofrenda de elevación, ese tipo de sacrificio, el animal se quemaba completo. Entonces está hablando de una entrega total en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestras decisiones, en nuestro andar, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestro matrimonio, todas las áreas de nuestra vida entregadas al Eterno. Génesis 9, del 1 al 6 dice: bendijo Elohim a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandará la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Elohim es hecho el hombre. Una vez más, la bendición que el Eterno le había dado a Adán al principio se la vuelve a confirmar acá a Noé con sus hijos. Y aquí encontramos dos preceptos. Número 1, no comer sangre, no está permitido comer sangre. Y número 2, no asesinar. No podemos ni comer sangre ni asesinar. ¿Por qué? Porque todo ser humano es imagen y semejanza del Eterno. Y no asesinar, en este sentido, también es no hablar mal de mi hermano, no juzgar a mi hermano, no criticar, no calumniar, no odiar ni tener deseo de venganza contra mi prójimo, porque lo estaría asesinando. Eso lo dijo Yeshua. Eso fue el propósito intencional en nuestro corazón. No es solamente matar a alguien físicamente, también es con nuestras palabras y con nuestras acciones. Génesis 9 del 7 al 13 dice: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Elohim a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Elohim: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Elohim y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Elohim a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Podemos ver acá el pacto, el acuerdo, la alianza que el Eterno hizo con Noé. Y hasta el sol de hoy, cada vez que sale el arco iris, es la señal del pacto que el Eterno hizo con Noé. ¿Qué nos da a entender esto? ¿Estará eliminada la ley de Moisés?
Entonces, ¿por qué no está eliminado el pacto con Noé? Cada pacto que el Eterno hizo con cada varón, con Adán, con Noé, con Abraham, con Israel, con el rey David, tienen señal. ¿Cuál es la señal del pacto del Eterno con Abraham? La circuncisión. Esa es la señal del pacto del Eterno con Abraham. Porque ya venimos hablando que la de Noé fue en el arco iris. ¿Cuál es la señal del pacto con Israel? El Shabbat, el día de reposo. ¿Cuál es la señal del pacto en el nuevo pacto, el pacto renovado que vino a ser el Mesías? El Ruach HaKodesh, que viene sobre todo aquel que se arrepiente y cree en el Mesías Yeshua. Ya la Torah no estará en tablas de piedra, sino que estará en nuestra mente y en nuestro corazón. Ningún pacto ha sido eliminado. Cada pacto ha sido como capas. Cada uno fortalece al otro. Es como un edificio. De esa manera, un pacto perfeccionó al otro. Vemos aquí que el Señor no va a destruir más la tierra con agua, con el diluvio, por el arco iris, que es la señal de este pacto. Pero el siglo venidero, dice la palabra, que será destruido con fuego. Segunda de Pedro 3:7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos alientos serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Elohim, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Seguimos con el texto de Génesis, capítulo 9, de 18 al 29, dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, que en este caso está hablando de Canaán, porque en aquel tiempo los nietos eran considerados hijos también. Entonces está hablando de su hijo más joven, que era quien Canaán, por eso él maldice a Canaán. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de Dios será a sus hermanos. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Adonai mi Elohim sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Adonai a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. ¿Quién nos está hablando el texto? En lo literal que leemos, Cam vio la desnudez de su papá, Noah, y se lo contó a los demás. ¿Qué nos habla esto? Que no podemos descubrir la desnudez de nuestro Padre, primeramente el terrenal, y toda aquella autoridad espiritual que nos enseñe, que nos instruya. No podemos descubrir su desnudez. Si yo veo faltas, errores o pecados en mi líder espiritual, yo no puedo ir y calumniar y descubrir su desnudez con otras personas. Yo debo descubrir su desnudez, porque eso va a traer maldición a mi vida. Es lo que yo veo en este texto.
Cuando vamos a la parte de Canaán, hay muchas posturas. Porque ¿qué hizo Shem? Shem dice que Shem buscó. Entonces Shem y Jafet, porque Shem sale primero, quiere decir que la intención fue de Shem. Tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Él cubrió la desnudez de su padre. Y no quiso ver nada, de tal manera que salieron de espalda. Por eso, la bendición de Shem es: bendito por Adonai mi Elohim sea Hashem. Hashem, que es donde viene el nombre Hashem, Baruch Hashem, bendito sea el nombre de Adonai, es la generación escogida para que viniera el Mesías y la que lleva el nombre del Eterno. Y maldice a Canaán. Y las posturas que hay es que Canaán, descubrir la desnudez también es que se acostó con la mamá, con su abuela, con la esposa de Noé. Otros dicen que fue que tuvo una relación homosexual con él. De ahí donde viene, porque de la descendencia de Canaán viene Sodoma y Gomorra y todas las prácticas abominables que se hacían allí. Pero lo que entendemos del texto es que ellos vieron su desnudez y lo divulgaron. En vez de cubrirlo, lo que hicieron fue llevar un chisme. Es lo que su hijo Cam no hizo. Seguimos acá en Génesis 10. Vamos al capítulo 10, del versículo 1 al 5. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet fueron quienes: Gomer. Gomer significa consumado, que fue una de las esposas que tuvo el profeta Oseas, que fue comparada con Efraín, con Israel, la fornicaria, la prostituta. Magog es uno de los nombrados en las profecías, cuando venga Gog y Magog a la batalla de Armagedón. Madai, Jabal, Tubal, Mesé y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifá y Togarma. Los hijos de Jabán: Elisa, Tarsis, Kitín y Donanín. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a su familia y su nación. Según estos versos, Jafet tuvo 7 hijos: Gomer, Magog, Madai, Yaván, Tubal, Mesé y Tiras. Luego se mencionan los hijos de Gomer y de Yaván, nietos de Jafet. Concretamente 3 de Gomer: Askenaz, Rifá y Togarma, y 4 de Yaván: Elisha, Tashmichi y Kitín y Donanín. De esto, Elisha y Tashi son nombres de personas, mientras que Kitín y Donanín son gentilicios. Probablemente tras estos gentilicios haya habido nombres de individuos que con el tiempo se aplicaron a los pueblos que descendieron de ellos. De todos modos, esta es la primera vez que usan gentilicio en las escrituras. Por tanto, Bereshit 10 o Génesis 10 no es un registro exclusivamente de personas, sino que también es un registro de pueblos. Esto nos permite conocer su origen y su hermandad o relación con otros individuos y pueblos. Vamos a ver estos pueblos con los pueblos actuales presentes. Gomer vienen siendo los cimerios, Azerbaiyán, como Rusia y Ucrania. Al parecer los de Gomer fueron avanzando hacia Europa y la zona del Mar Caspio y Mar Negro. Askenaz, que son los armenios, escandivanos o alemanes. Rifá, no se sabe mucho, según se cree que fue un pueblo de Asia Menor asentado en el Mar Negro. Togarma, turcos o armenios, que curiosamente son llamados la casa de Targón, Germania. Tenemos un texto de referencia, Ezequiel 27:14. Magog, esclavo o escitas, Ezequiel 38 del 1 al 6 y 39:6. Al parecer los de Magog fueron avanzando hacia Rusia. Madai, que son los medos. Tenemos a 2 de Reyes 17:6 y 18:11. Esther 1:3. Isaías 13:17 y 21:2. Al parecer los de Madai fueron avanzando hacia Irán en dirección a la India. Yaván, jonios, griegos. Isaías 66:19. Ezequiel 27:19. Al parecer los de Yaván fueron avanzando hacia el Mediterráneo y Mar Egeo. Elisha, a la filla, Chipre o Cartago. Ezequiel 27:7. Tarsis,
Tartesio, Tarso, Asia Menor o Península Ibérica. Kitín, Chipre o los hititas. Según Daniel 11, parecen tribus itálicas. Dodanín, Rodanín, Rodas. Tubal, Tibarenos, Georgia. Estos estarían entre los de Gomer. Meshek, Moscú o Mosco, Cilicia. Tiras, Tirrenos o Tracios. Al parecer los de Tira fueron avanzando hacia la actual Bulgaria, los Balcanes. Además el verso 5 dice, estos se dividieron las costas de las naciones en su tierra. Luego podemos saber tanto por esta declaración como por los estudios etnológicos hechos al respecto que los pueblos indoeuropeos proceden del linaje de Jefec. Los hijos de Can, Cus, Misraim es Egipto, Fuc y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Avilás, Sacta, Ramá y Sacteca. Y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Adonai, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Adonai. Y fue el comienzo de su reino Babel. Ahorita vamos a ampliar más en el capítulo 11 lo que es Babel y la torre de Babel y Nimrod. Y fue el comienzo de su reinado Babel, Erech, Acá y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resen, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim, que es Egipto, engendró a Ludín, a Anamín, a Leabín o a Nastujín, a Patrusín, a Caslujín, de donde salieron los filisteos, y a Cactorín. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Hec, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Albadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron la familia de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar. Entonces todo este capítulo 10 del 19 al 32 está hablando de cómo fueron estableciéndose las generaciones desde los hijos de Noé. Vamos al capítulo 11 del 1 al 9. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Adonai para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Adonai, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Adonai desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Adonai el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dice que había una sola lengua. Algunos científicos y los estudiosos dicen que esta lengua es el hebreo. Era la única lengua que se hablaba. ¿Por qué? Porque la primera vez que se hace referencia al hombre es la palabra Adán, y eso es una palabra hebrea. Y el Eterno reveló su nombre fue del hebreo. Todo viene de ese idioma. Entonces, ¿qué pasó? Comenzaron a construir una torre y rebelarse contra el Eterno. Y dice que el Eterno descendió. Ahí en el Targum de Arquelao dice que descendió la menra, o sea, la palabra, que en este caso es Yeshua, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Y qué hizo el Eterno? Confundió su lenguaje. Allí donde vienen los idiomas. Y no voy a profundizar mucho, pero aquí podemos conectar este evento con el libro de Hechos 2, que dice que el Rúa vino y hablaban diferentes lenguajes, idiomas. La palabra griega allí significa que hablaban idiomas, lenguas. No es lenguas
que tienen que ver con un balbuceo, no, eran idiomas, inglés, ahí mismo, ahí dice, habían quienes de Arabia, judíos de diferentes partes del mundo que hablaban ese idioma. ¿Y por qué? Porque vemos que hablamos de un retorno, porque dice que aquí fueron dispersados porque no todos comenzaban a hablar la misma lengua. ¿Qué está hablando el Eterno? Trayendo una vez más la reunificación de su pueblo Israel y de la humanidad para con el Eterno. La palabra Babel viene del Strong 894 y significa confusión, que viene de la raíz 1101, la palabra Balal, que significa inundar, específicamente aceite, mezclar, dar forraje, amasar, caer, comer, dar de comer, mezclarse, ungir, untar. Babel es un sistema de enseñanza de mezclas. Esas enseñanzas son alimentos, comida que trae confusión y roban tu identidad. Por eso el apóstol Pedro dice, la leche no adulterada. Porque Babilonia es confusión, pero tiene que ver con una confusión porque hay una mezcla, porque hay un alimento que me está alimentando. ¿Qué enseñanza estoy recibiendo? ¿Es la Torá? ¿Es la pureza de la palabra del Eterno? ¿O son mezclas con paganismo, con tradiciones de hombre? De ahí donde viene la rebelión contra el Eterno. La tierra de Sinar es Babilonia. Allí nació el ocultismo y la astrología. Babilonia es la madre de las rameras de la tierra. Las rameras son las religiones apóstatas. Esta capacidad de unidad y de organización causó que los hombres pudieran llegar a hacer todo lo que podían soñar. La unidad y la organización tienen mucho poder, tanto para lo bueno como para lo malo. Un pueblo unido tiene mucha fuerza, un pueblo dividido es débil. Por eso Yeshua, cuando oró allá en Juan 17, dijo que todos sean un ejad, uno en esa unidad, para que todos vean que somos del Eterno y que Él nos envió. Babilonia como sistema religioso, conectado con la masonería. Babilonia es conectado con la masonería, los Illuminatis, el Islam, todo aspecto que involucra arquitectura alta, ejemplo, los obeliscos. ¿Qué es un obelisco? Es un monumento religioso conmemorativo que consiste en una columna cuadrada y alta, un poco más estrecha en la parte superior que en la base y acabada en punta piramidal. Los antiguos egipcios construyeron los primeros obeliscos en honor del dios Sol. Esos obeliscos están en las diferentes y principales ciudades del mundo como símbolo de poder y de volver a la rebelión de Babilonia, de Babel, de esa torre. Las arquitecturas masónicas tienen obeliscos, los Illuminati, la pirámide con el ojo, todas esas cosas, incluso las mezquitas musulmanas tienen también obeliscos. ¿Quién fue Nimrod y Semiramis? Su nombre significa valiente, poderoso y rebelión. Hoy en Asiria se le llama la tierra de Nimrod. Su nombre ronda las ruinas de la región. Por ejemplo, el sitio de la antigua Cala en Asiria se llama ahora Nimrud y el del ancestral Borsipa. En Babilonia, Nimrud todavía no tiene explicación cómo, siendo cusita, pudo tener tanta influencia y poder en el valle de la Mesopotamia, el hogar de los semitas. ¿Qué se dice de él? Al inicio Nimrod construyó altares donde llevaba ofrendas a Elohim de todo lo que él cazaba. Elohim lo prosperó. Los pueblos, oyendo de su fama, se postraron ante él trayéndole regalos. Por ello se alejó de Elohim. Fue el más malvado de todos los hombres, hizo dioses de madera y piedra, enseñó idolatría y maldades, gobernaba su reino desde Babel, provocando a los hombres a transgredir las leyes de Elohim. ¿Quién fue Semiramis? Semiramis fue la esposa de Nimrod. El fin de Nimrod, según la creencia de los paganos, Nimrod murió joven, dejando viuda a su reina Semiramis. Al morir, su espíritu volvió al sol, el cual tomó posesión de él y llegó a ser inmortal. Y de esa forma llegó a ser el Señor del cielo, Dios Sol. Semiramis quedó embarazada siendo virgen por el espíritu de Nimrod, que bajó y entró a su matriz a través de un rayo de sol. Nace el niño Dios llamado Tamuz, cuyo nacimiento ocurrió el 25 de diciembre. Semiramis muere y su espíritu vuela a la luna, llegando a ser la diosa luna y la reina del cielo. Jeremías 7, 18, 44, 17 al 19 y el capítulo 25. Cuando su hijo Tamuz murió, según la tradición pagana, su espíritu voló a la estrella del este, Venus,
y en la primavera se puede observar a toda la familia unida, inicio de la leyenda. ¿Qué nombre se le conoce a Nimrod? El dios Sol, Osiris, Moloch, Baal, Baal-peor. ¿Cómo se le adoraba a Nimrod? Como Moloch, como Baal-peor. Era como una estatua donde su vientre tenía un horno de fuego y todos los niños, mayormente los primogénitos, ofrecían sus hijos allí, los reyes y los príncipes de esa época, a ese dios, y los lanzaban desde la boca, que era como un tobogán, y caían en su vientre y eran quemados. Esto no está lejos de la realidad de lo que hoy es el aborto. El aborto no es nada más y nada menos que el espíritu de Moloch, Nimrod, Baal, Baal-peor en este tiempo, destruyendo la infancia, una manera de adoración. Samiramis es conocida como la reina del cielo, Aserá, Istar, Isti, Artemisa, diosa Diana, diosa de la luna, Venus, Afrodita, y se representa como una mujer cargando a un bebé. Y en este caso, ¿quién es conocida? ¿Quién de todas las religiones es mezclada con la adoración al sol, sino la Iglesia Católica? Entonces busquen de dónde viene la imagen de la mujer con el niño en los brazos. Eso viene de Samiramis y Tamuz. Babilonia roba nuestra identidad. En el año 3, vamos a ver cómo, vamos al libro de Daniel, capítulo 1, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Elohim, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que le enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló al rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrá, a Misael Mesá y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto el jefe de los eunucos que no se los obligase a contaminarse. ¿Qué es lo primero que le hicieron en Babilonia? Cambiarles el nombre, les cambió la identidad. ¿Qué es lo primero que hace Babilonia en nuestras vidas? Nos cambia nuestra identidad. Y esto ha pasado durante años en la historia, porque nos enseñaron la teoría de reemplazo, donde Israel fue desechada, y ahora los gentiles, que son los cristianos que creen en el Mesías, son el Israel espiritual. ¿Y qué nos dijeron? Que la ley está eliminada, el Shabbat, la fiesta, y que eso no tiene nada que ver con nosotros. Nos cambiaron nuestra identidad. Nos olvidamos de verdaderamente la procedencia de nuestra fe, y que nuestro Mesías es un judío. Entonces, Efraín, que Efraín son las 10 tribus dispersas en las naciones, porque el reino que se ha mantenido hasta hoy es el reino de Judá. Israel se dividió en 2 reinos. Eso lo podemos ver en Primera de Reyes, en la historia de Salomón, y cómo se dividió en el reino de su hijo Roboam con Jeroboam. Y tenemos el reino del norte, identificado por las 10 tribus, que se le llamaba casa de Efraín, casa de José o Samaria. Y tenemos el reino del sur por la casa de Judá, que son las 2 tribus, que es Efraín, Judá y Benjamín, y se le llamaba también casa de Israel o casa de David. La reina del sur, fue la que se mantuvo fiel a la Torá, y hasta el sol de hoy tenemos judíos. Pero las 10 tribus se dispersaron en las naciones. Por eso el Mesías viene: yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, para volverlas a traer a la casa. Por eso el mensaje de este tiempo es volver a nuestra identidad, de que todo aquel que viene al Mesías es un Israel, es un Efraín. Todo gentil que abraza el pacto es parte del pueblo. Dice Oseas 7:8: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Porque ¿de dónde viene Babilonia? Babel significa mezclarse. Efraín fue torta no volteada, devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto, y no lo supo. Y la soberbia de Israel
testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Adonai su Elohim, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, y sin entendimiento llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se han enunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron, yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaba sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como algo engañoso, cayeron sus príncipes a espada, por la soberbia de su lengua, esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Efraín se rebela. Y en el libro de Oseas también dice que Efraín dice, tu ley me es pesada, es una carga. Efraín no quiere hacer ley, no quiere guardar mandamiento. Por eso hay un rechazo a la Torah, porque venimos con esa rebelión. Y es lo que tenemos que tener arrepentimiento, de humillarnos delante del Eterno y reconocer que Él es nuestro Elohim y hacer lo que Él nos dice que debemos de hacer. Isaías 28 dice, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. ¿Ebrios? ¿Ebrios de qué? Y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí Adonai tiene uno que es fuerte y poderoso como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de gracias, aguas que inundan. Acuérdense que Babel también significa aguas que inundan. Con fuerza derriba a tierra, con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los hebreos de Efraín. ¿Por qué digo esto? Porque hay un juicio sobre Babilonia que habla Apocalipsis 18. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su deleite. Pero mira como dice el verso 4, y oí otra voz del cielo, que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Elohim se ha acordado de sus maldades. Recordemos que maldad es anomía, es sin ley, es transgresión a la Torah, es transgresión a la ley. ¿Y qué le dice el Señor a su pueblo, a Efraín, que está en medio de ese sistema de confusión, que te roba tu identidad, que de esas enseñanzas mezcladas? Salí de ahí, pueblo mío. Y el Señor nos manda a salir de Babilonia para comenzar a obedecerle. Y de esto hablaremos más en la parashá Lech Lejá. Cuando hablemos de esa parashá, que es la que viene, parashá número 3, vamos a estar hablando de cruzar, de ser un hebreo, del que cruza, del que deja el paganismo, del que deja todas estas cosas para seguir al único Elohim verdadero. Ahora vamos a continuar con el libro de Génesis, capítulo 11, del 10 al 26, la descendencia de Shem, la línea de Abraham y de donde vino el Mesías Yahshua. Génesis 11, 27 y 22 dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Sarai significa princesa y Abraham significa padre. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a los hijos de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Aquí comenzamos a ver que viene todo, Abraham viene de la descendencia de Shem, del que tiene la bendición. Y Shem también es conocido como el Melquisedec. Según el libro de Yacer, que lo habla el libro de Samuel y el libro de Josué, lo nombra, dice que este Melquisedec era Shem, sacerdote del Dios Altísimo, rey y sacerdote. Y sacando la cuenta que Shem vivió como 900 y tantos años,
te dice que cuando Abraham murió, aún Shem estaba vivo. Y que Shem fue el maestro de Abraham. ¿De dónde aprendió Abraham? Del Eterno. Y todo eso lo vamos a estudiar en la parasha que viene, que es a partir del capítulo 12 de Génesis. Y vamos a concluir con la Haftará. Y de la Haftará es Isaías 54:1 al 55:5, pero solo voy a leer este texto que dice el versículo 9 de Isaías 54. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. A ti, dijo Adonai, el que tiene misericordia de ti. ¿A quién está hablando Adonai? A Israel. Que así como hizo pacto con Noé, de que no iba a destruir más el diluvio, así no se apartará su misericordia, ni quebrantará su pacto con su pueblo. Por eso dice que el llamamiento es irrevocable para Israel. Isaías 55 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Estamos hablando del pacto que hizo con Noé y el pacto que hizo con David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Adonai tu Elohim y del Santo de Israel que te ha honrado. Bien, hasta aquí el estudio de la parashá de esta semana de Noach. Espero que haya sido de su edificación. Para dudas y preguntas, escriban sus comentarios, pero a la base de respeto, si tienen alguna opinión diferente. Y termino con esta verajá. Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Amén. Shalom, ubrajó, paz y bendiciones a toda la Kehilá Emanuel, Casa de Israel Emanuel, y a todo aquel que ha visitado este sitio para aprender de la Torah. Shalom.